Bueno, vamos a considerar entonces en esta noche el capítulo 5 de Segunda Corintios. Terminaría el versículo 21, pero vamos a introducir unos dos versículos en el capítulo 6, que es el que vamos a tocar la semana que viene, porque es el corolario, el final del capítulo 5 en realidad. Saben que las divisiones no son originales, solamente es para poder ubicar los pasajes. Así que vamos a dividir el mensaje de hoy en tres partes. La primera sería desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 10, donde Pablo habla del gozo, de la gloria, pero también del juicio, del tribunal de Cristo. Luego, desde el 11 hasta el 19, es la nueva creación, pero el ministerio de la reconciliación también, y la defensa, sigue haciendo Pablo la defensa de su ministerio, que está siendo atacado. Y por último, el versículo 20 al versículo 2 del capítulo 6, vamos a tratar el tema de la figura que él toma de parte de Dios como embajador de Cristo. Figura que es también nuestra. Esto es importante, es una figura muy linda que el Señor hace de cada cristiano, ¿no? Así como somos ciudadanos del cielo, esa ciudadanía tiene en nosotros una representación como embajadores en el mundo. Luego vamos a ver algunos detalles de lo que es un embajador. Leamos entonces el capítulo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta aquí nomás con esta primera parte. Hay en este pasaje una progresión del pensamiento del apóstol Pablo muy significativa, que nos da la esencia del pensamiento paulino. Del versículo 1 al versículo 4, para él la vida cristiana tiene una expectativa. Será un gran día cuando haya acabado con el cuerpo humano. Sin embargo, Pablo no descuida su rol permanente, diario, en cuanto a dar testimonio de la verdad, pero siempre piensa que tiene esa esperanza de la vida eterna. Esperanza que surge con la fe en Cristo. Él, siendo fariseo, judíos, no tenían esa esperanza. Había inseguridad, había algo poco claro, eran simplemente deseos y expresiones de deseos, ¿no es cierto? Pero lo considera como una tienda, su vida, su cuerpo, como una tienda. Él hacía carpas, así que él sabe de lo que está hablando, ¿no? Algo que, como tenía el pueblo de Israel también en el desierto, tenía un tabernáculo que era una gran construcción portable. Yo estaba pensando mientras miraba este pasaje, ¿cuántas veces habrán armado y desmontado el tabernáculo en el desierto? Por lo menos me imagino yo que tendría que haber sido una vez por semana para guardar el sábado, ¿no? Es una idea, no está especificado, pero evidentemente cuando vemos las características del tabernáculo y vemos que ellos tienen eso, el judío tenía eso como grande, como prioridad, pero también como destino. Luego deja el tabernáculo, como llegan a la tierra prometida y comienza la construcción del templo, ¿no? Y ya no es una tienda. Por eso es tan diferente la fe cristiana a la que Pablo tenía antes, donde justamente en la vida cristiana nuestro templo, nuestro cuerpo, es una tienda, es algo que va a ser desarmado en algún momento y pasaremos a estar con el Señor.
Es un alojamiento provisional en el que se vive temporalmente hasta que llegue el día en que se disuelva y entraremos en la residencia verdadera de nuestras almas. Los pensadores griegos, que Pablo conocía muy bien, como decíamos en alguna oportunidad, con el respecto al cuerpo tenían un desprecio, cosa que Pablo no lo considera así, por supuesto. El cuerpo es una tumba, decían los griegos y aún los romanos. Un pensador Plotonio decía que le daba vergüenza tener un cuerpo. No sabemos por qué, quizás no estaba agradado con su cuerpo y se llevaba bien con su cuerpo, quizás con su salud. Epíteto decía en sí mismo, soy un pobre alma cargando con un cadáver. Séneca decía, soy un ser superior nacido para asuntos más elevados que el ser esclavo de un cuerpo al que está esclavizada mi libertad. Es tan detestable habitación mora un alma libre. O sea, dentro de lo que el panorama negativo que él tenía de lo que era el cuerpo, sin embargo sentía que en su interior había algo que era diferente. Por supuesto todavía no tiene la luz, él tuvo la luz del Evangelio. Pero en Pablo hay una diferencia. Él está buscando la libertad de un espíritu desencarnado. Recordemos que él no está en desacuerdo con la vida cristiana, porque a veces pensamos, ¿qué queremos? ¿Seguir viviendo hasta que Cristo venga? ¿O que la vida nuestra sea larga porque no queremos partir para la eternidad? Pablo hizo, y creo que ahí está el secreto. Para mí vivir es Cristo y morir de ganancia. O sea que el vivir de Pablo no era negativo. No era algo que él, a pesar de lo que él padeció, a pesar de lo que él sufrió por el Evangelio, que no hubiese sufrido siendo fariseo, sin embargo, para él la vida cristiana era un desafío, un gozo, un orgullo espiritual, porque era, más adelante vamos a ver, era un enviado de Dios, un embajador de la patria celestial. Está esperando el día en que Dios le dé un cuerpo nuevo, espiritual, en el que todavía podrá servir y adorar a Dios en los lugares celestiales. Pablo veía la eternidad no como una jubilación, porque a veces pensamos, ¿cómo será el cielo? Sí, sabemos que estaremos en la presencia del Señor, adorándole y sirviéndole. Ahora, tenemos la imagen nosotros de la adoración, que a veces no la tenemos muy clara, aquí en la tierra, lo que significa adorar a Dios, reconocerlo como un Dios total y poderoso, con todas sus virtudes y atributos. Pero servir en lo que podemos hacer le estamos sirviendo. Pero, ¿cómo será el servicio en la gloria? Porque al Señor no le faltan servidores por los ángeles mismos. Así que nosotros tenemos un servicio diferente que va a ser una revelación. Es un misterio todavía eso, pero evidentemente va a ser algo sorprendente y agradable. Con todo su anhelo de la vida por venir, Pablo no despreciaba el presente, ¿no? Como decíamos, está, nos dice, entusiasmado. La razón es que aún aquí y ahora poseemos el Espíritu Santo de Dios. O sea, no estaba desconectado de la presencia de Dios. Tampoco nosotros. Ahora, en el versículo 4, vamos a ir saltando porque habla todo de lo mismo en cuanto a el hecho de gemir para estar revestidos de una nueva vida, la experiencia en Cristo. Pero en el capítulo 1, versículo 22, ya hablamos sobre las arras del Espíritu. El adelanto es la garantía, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros como un sello tangible, presente, sensible, que Dios ha puesto en nosotros para asegurar la vida venidera. Pablo está convencido de que el cristiano ya puede disfrutar un adelanto de la vida eterna, porque en alguna medida la esperanza que tenemos, que no tiene el mundo, es un aliciente en medio de las pruebas. Cuando uno escucha los cristianos que sufrieron mucho en cuanto a prisiones, sobre todo, siempre estaba la esperanza. Estaba la esperanza de que el Señor habría de intervenir y habría de ser liberado. Algunos mismos muchos cristianos en el campo de concentración no vieron la libertad, murieron ahí, pero siempre sostenían la esperanza y la fe en el Señor. El cristiano será concedido la ciudadanía de dos mundos. En consecuencia, no desprecia este mundo, porque somos criaturas suyas. Hay algo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que valorar la vida.
mismo en medio de las pruebas y la enfermedad. Yo veo, y uno ha visto, visitando enfermos, la fortaleza, sobre todo hijos de Dios, la fortaleza que el Señor le da en medio de sufrimiento. A veces pensamos, si esto me tocara a mí, ¿cómo sería mi respuesta? Bueno, el Señor se encargaría de darnos un espíritu de esperanza y de aceptación de esta prueba que Él nos pone por delante, ¿no es cierto? Él, Pablo, valora su cuerpo, aunque tenía problemas físicos, tenía enfermedades, aguijones, sin embargo, para él el vivir era Cristo, y era vivir en ese cuerpo. El versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y evidentemente este tribunal es algo que estamos seguros que lo que el Señor va a analizar y hacernos reflexionar, no va a ser un juicio condenatorio. ¿Sí? Simplemente, quizás lo que el Señor espera es poder otorgar coronas y recompensas a aquellos que han trabajado la obra del Señor sintiendo que era para Él, no había vanagloria, no era competencia, porque ¿qué es lo que el Señor podrá llegar a quemar cuando una obra, un servicio aquí fue hecho en madera, en hojarasca? Y cuando no fue hecho para Él. Pablo a los filipenses mismos habla de que había algunos que predicaban por contienda. Más, algo que no está muy claro, pero predicaban por contiendas, añadiendo aflicción a sus prisiones. Eso no lo sabían ellos, pero Pablo lo sentía así, con una aflicción viendo que, aunque se predicaba el Evangelio, la palabra estaba dada, sin embargo el espíritu que movía a los predicadores no era eso, era competitivo. Y hermanos, ese es el gran peligro de los predicadores. Podemos llegar a querer destacarnos, ser competitivos, espiritualmente hablando. Un peligro que pone el enemigo frente a nuestros ojos es ser originales con los mensajes. No podemos ser más originales que la palabra de Dios. Por supuesto, a veces Dios ilumina con pasajes que, como uno puede descubrirlo, queda en forma esquemáticamente hablando, en forma pedagógica, se puede recordar. A veces decimos, ¿no? ¿Qué recordamos de la última reunión? ¿Qué fue el mensaje? Y podemos recordar el pasaje o el título, pero a veces se nos esfuma un poco los contenidos, ¿no? Y en ese sentido, el Señor quiere que retengamos la palabra, ¿no? Eh, entonces aparece la nota grave, aun cuando estaba pensando en la vida por venir, sabe que en ese futuro hay algo que Pablo no se olvida nunca de que vamos en camino, no solamente hacia la gloria y hacia el gozo, encontrando al Señor, sino que vamos también hacia el juicio. Recordemos y recalquemos que no es un juicio en que pueda estar en juego nuestra salvación. No, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, no solamente aquellos pecados que nos separaban de Dios y teníamos como criaturas pecaminosas, sino también el pecado del creyente, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan, y está hablando a los cristianos. Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Puede que Pablo estuviera pensando sencillamente en el tribunal del magistrado romano. Él estuvo muchas veces frente, así como estuvo el Señor, muchas veces Pablo estuvo frente a magistrados, ¿no? A personas muy importantes. Y él sabe lo que es un juicio. No sé si estuvo frente a un juicio griego, no, pero sí estuvo religiosamente perseguido por los judíos y también juzgado por los romanos, ¿no es cierto? Eh, y Pablo estaba pensando en ese como ejemplo, como referencia, pero va a ser superior. Ningún creyente, pienso, cuando uno ve un juzgado, a veces pasan noticias de las expresiones que tienen un documentado, filmaciones de los juicios verdaderos, que se le da la condena a un preso.
Y si la condena es la pena de muerte, el desespero que tiene la persona y la familia, ¿no? Pero no es eso lo que debe asustarnos en el tribunal de Cristo. Es la pena de pensar que podíamos haber hecho cosas sin valor espiritual, que no tengan el brillo y el valor del oro, las piedras preciosas para el Señor. Eh, que lo que hagamos, hermanos, sea lo mínimo, mínimo para los ojos de un humano, que estemos haciendo para el Señor. Recordemos el pasaje de Colosenses, capítulo 3, versos 17 y 23. Todo lo que digamos o hablamos, digámoslo y hagámoslo como de parte del Señor, en el nombre del Señor. Lo que hagamos en la iglesia, lo que hagamos en el mundo, cómo nos comportemos. Pero además, para reforzar la idea, dice el apóstol, y todo lo que hagamos, hagámoslo no para los hombres, sino para el Señor. Esta es una coraza maravillosa de justamente evitar que estemos pensando vanagloriosamente de lo que hacemos. Y que pensemos que lo que hacemos es valerosamente humano, es distinto, es valorado por los demás, cuando en realidad tiene que ser exclusivamente para el Señor y para su gloria. Todos los ciudadanos griegos eran elegibles como jueces o podían ser jueces según sus capacitaciones o como jurados. Ustedes saben que hay países que tienen juicios por jurados, algunas zonas por aquí también en la Argentina, donde el jurado se reúne, hombres comunes, probos, y por supuesto sin manchas, sin delitos, y se reúnen y deciden por mayoría el final del juicio, culpable o inocente. Así esperaremos el día del veredicto de Dios. Cuando nos acordemos de ello, la vida se nos presenta como algo tremendamente serio y emocionante, porque en ella estamos logrando o fallando nuestro destino, ganando o perdiendo una corona. Fíjense, hermanos, que no va a haber castigo, simplemente va a ser retenida. Yo creo que el Señor tiene preparadas coronas para todos nosotros. No ha dejado de, permítame la expresión, de fabricar coronas para cada uno de nosotros. Pero hay algunas que quedarán en sus manos. Y eso depende de nosotros, cómo estemos orando para él. Desde el versículo 11 en adelante empezamos a hablar de la nueva creación o del ministerio de la reconciliación que Pablo señala. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y esperamos que también lo será a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros mismos, os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Repetimos este texto tan conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una expresión, en otras palabras, lo que Pablo también escribe a los romanos. Estando muertos al pecado, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, hemos resucitado con él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, hermanos, algo que surge desde la eternidad. Sabemos que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero ya nos contaba a nosotros, como exponedores y embajadores del mensaje del Evangelio. Él sabía que cada uno en su mundo cotidiano, familiar,
estudio, laboral, vecinal, y va a haber personas que van a recibir el primer impacto de la vida cristiana como testimonio, y segundo, la palabra de la reconciliación, que Dios nos considera a nosotros para darle a otro. Y esto es un privilegio, y esto tiene mucho que ver, me imagino yo, con la recompensa del tribunal de Cristo. En la medida que este ministerio de la reconciliación lo hemos llevado a cabo, Dios nos concederá, por su gracia y por su misericordia, una corona por haber simplemente obedecido al Señor en este ministerio de ser embajadores de Cristo. Este pasaje continúa directamente el pensamiento anterior. Pablo ha estado hablando de comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda la vida mantuvo esta perspectiva a la vista. Pablo habla permanentemente, tanto para sí mismo, para la iglesia, como para aquellos como en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, aquellos que han perdido seres queridos. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y ahí empieza a transmitir el mensaje de esperanza a la iglesia de que Cristo vendrá un día a levantar a los muertos en él y nos transformará también a la misma imagen de su sustancia. No es el terror a Cristo de lo que nos habla, sino el santo temor y reverencia que debe inspirarnos. El tema del temor del Señor. Fíjense que a veces leemos apresuradamente, no es temor al Señor, temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, dicen Proverbios, capítulo 1, versos 7, 9 y 10. El temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Hay un tipo de balanza que a mí me gusta mucho como imagen de esta idea. Hay balanzas con un solo platillo que desciende sobre un reloj y marca lo que está pesando, son balanzas modernas. Pero lo que era la balanza romana era un platillo que colgaba el de un pequeño brazo, donde era sostenido, corto, y luego salía una varilla donde se desplazaba la pesa. La pesa fija. Esa pesa, cuanto más alejada estaba del centro, ejercía mayor peso. Significaba que lo que habíamos colocado en el plato era más pesado. ¿Cierto? Yo coloco algo liviano para que se nivele, porque la idea era que se nivelara el fiel que estaba en el medio. Tengo que acercar la pesa que se desplazaba en esa varilla metálica, de bronce generalmente, para que se equilibrara la balanza. Ahora, esa pesa, cuanto más cercana estaba al centro, indicaba menos peso. Cuanto más alejado estaba, significaba mayor peso de aquello que estaba colocado en el plato. Pero ¿qué significaba también el temor al Señor? No solamente significaba lo que hemos visto, sabiduría, sino que significaba apartarse del mal. Más, la figura es también, dice en Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y el temor del Señor significa confianza reverencial e incluye esto, hermano, aborrecer el mal. Cuando yo aborrezco el mal, me estoy acercando al Señor, porque el aborrecer el mal no surge de mí, sino que surge de mi comunión con Dios, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Está, pero vigente, pleno, desarrollado, transmitiendo su fruto. Si vivimos en comunión con Dios, cuando aparezca el pecado y la tentación, lo vamos a aborrecer, porque estamos satisfechos y contentos en Cristo. Pero si el Señor lo tenemos descuidado espiritualmente hablando, y nos hemos acercado de alguna manera en el diario trajín hacia el mal, hacia el mundo, hacia la tentación que siempre está, nos estamos alejando del Señor. Entonces, o aborrecemos el pecado o nos acercamos a él. Si aborrecemos el pecado, no estamos cerca del pecado, nos acercamos al Señor. Pero si el pecado nos atrae, nos alejamos del Señor. Por supuesto que no está escrito de aborrecer al Señor, pero sí está la idea esta. Cuanto más cerca estamos del Señor, más aborrecemos el pecado. Es la gran solución que Dios nos da para vencer la tentación. Hay un temor purificador, sin el que un cristiano no le es posible vivir como tal. Y es el temor de saber que el Señor está presente,
lo sentimos cuando leemos la palabra y hay un texto que nos llama la atención, pero nos llama la atención, nos advierte, nos, nos señala, nos muestra que estamos quizás fallándole al Señor. Pablo está tratando de convencer a sus lectores, que está escribiendo esa carta, de su sinceridad. No tiene la menor duda de que a los ojos de Dios tiene las manos limpias y el corazón puro. Puede estar equivocado en unas cosas, pero es sincero delante del Señor. Pero sus enemigos han hecho todo lo posible para desacreditarle y ahora quiere darles muestra de su sinceridad a sus amigos corintios. No por ningún deseo de vindicación egoísta, para decir, bueno, no, yo no soy así, yo soy una persona de mucho valor, un enviado de Dios, sino porque sabe que si se pone en duda su sinceridad y su vida, se dañará el impacto de su mensaje. Es lo que decíamos algunas veces. El primer impacto es mi vida frente a aquellos que me rodean, para que luego el mensaje sea aceptado o no. Y eso es algo que tengo que tener en cuenta. La vida que estoy mostrando diariamente me da la seguridad que cuando yo entregue el mensaje, las personas que me conocen estarán ávidas de conocer el mensaje que les estoy entregando. El mensaje de una persona se escuchará siempre en el contexto de su carácter, de su vida. Por eso tiene que estar libre de toda sospecha los ancianos, los pastores, los maestros, cada cristiano también. El dar testimonio, hermanos, se lo decimos siempre, la mayoría de las personas que se ganan a Cristo son traídas por la membresía de la iglesia. Son vecinos, familiares, amigos, que los ven vivir y quieren la vida que ellos tienen. Tenemos que evitar no solo el mal, sino todo lo que se le parezca, para que nada haga que nadie piense mal, no de nosotros, sino del Evangelio que predicamos o enseñamos. El versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros. A Pablo se le dijo, Festo que le dijo, ay Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Saben que el Señor Jesús hay una expresión que dice los suyos, posiblemente se refiere a sus hermanos? Él estaba con sus discípulos, había terminado de elegir a sus discípulos, y se acercan porque el Señor pensaba que estaba fuera de sí. Fuera de sí. Ahora, fíjense que cuando Pablo habla también en 1 Corintios capítulo 1, ¿qué es el Evangelio para los gentiles? Locura. Gentiles, hablamos en aquel tiempo, que eran los más filósofos, los griegos. Los romanos tienen su filosofía, pero ellos no les preocupaba tanto porque estaban en el espíritu de la conquista. Estaban en el espíritu de la fuerza y mantener a raya a los pueblos dominados. Pero para los griegos es locura, porque no cabía el mensaje del Evangelio que por fe tuviéramos la salvación y la vida eterna y la paz que el Señor nos transmite. Pablo insiste en que detrás de la conducta no ha habido nunca nada más que un motivo de servir a Dios y ayudar a los hermanos corintios. Es más, en una ocasión es tomado Pablo por locos, allí en Hechos 26-34, por Festo. Había sido objeto del mismo malentendido. Jesús en Marcos 3:21, lo que acabamos de decir de sus hermanos, que decían o pensaban que estaba fuera de sí. El entusiasmo auténtico siempre corre peligro de parecer locura a los observadores tibios, pero también tenemos que ser cautos, cuidados con el fanatismo. Cuando predicamos, queremos que nos escuchen, pero yo creo que antes hay que escuchar al alma necesitada. Si damos oportunidad y a veces presentamos un pasaje bíblico como una enseñanza de esperanza para nosotros y de consuelo, la persona va a pensar en su necesidad, en su enfermedad, en su dolor. ¿Habrá algo en la Biblia para mí? Y esa es la oportunidad para transmitirle que sí que lo hay, pero las promesas son para los hijos de Dios y para ellos tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. El entusiasmo auténtico no se preocupa de que le tomen por loco a uno. No importa. Al Señor Jesús también lo consideraban que lo perseguían en ese sentido, y al apóstol Pablo y todos los discípulos también harían lo mismo, ¿no? Si uno quiere seguir la enseñanza de Cristo sobre la generosidad, el perdón y la lealtad suprema, siempre habrá sabios según el mundo. Pues como dice acá Pablo, ¿no es cierto? En el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos,
es para vosotros. Pero para ser cuerdos para el mundo, tendríamos que pensar como ellos piensan. En el versículo 14, Pablo llega como acostumbraba a una situación concreta y determinada en un principio básico de toda vida cristiana. Cristo murió por todos. Es el mensaje central. Y una persona en Cristo es la persona el resultado de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Tan nueva como si Dios acabara de hacer y de crear. Cuando una persona acepta a Cristo es una nueva criatura, como vemos en el versículo 17. Es como si Dios lo hubiese recreado, como creó el primer hombre. Él ha hecho a su imagen y semejanza, y nos ha hecho a imagen y semejanza de Cristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecar, perdón, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, capítulo 6, versículo 1, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no os lleváis en vano la gracia de Dios, porque dice Isaías, ¿no? En tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Hermanos, qué figura maravillosa, embajador de Cristo. Pablo dice que Dios le ha asignado, como a todos nosotros, el rol de embajador. El trabajo de embajador es un trabajo que últimamente hemos tenido una vergüenza, hemos pasado una vergüenza muy grande en el país con el embajador de Israel. Tuvo que dejar su puesto, un gobernador de Entre Ríos que fue juzgado y condenado a 8 años de prisión por malversación de fondos. Qué vergüenza. Un embajador es la imagen del país. Y saben una cosa, lo que el embajador muestre, la gente se hace idea del país. Cómo vista, cómo se conduzca, dónde vaya, cómo es su proceder, los escándalos o no que estén en su vida de embajador. Aunque el caso este que hemos citado es algo que ocurrió hace unos años en nuestro propio país. Y haber nombrado a una persona con dudas de honestidad como embajador habla verdaderamente de la pobreza, ¿no es cierto?, del espíritu del gobierno. No hay mayor responsabilidad que la de un embajador. Un embajador reside en otro país, pero pasa la vida entre personas, en muchos casos, con una lengua diferente, costumbres diferentes, tradiciones diferentes, pero él mantiene el mensaje, la figura, la esencia, el orgullo, el prestigio de su propio país. El embajador habla en nombre de su propio país. Cuando habla oficialmente, es la voz del gobierno de su país. Puede tener un coloquio con otra persona y es algo fuera de la retórica, ¿no es cierto?, de su rol de embajador. Pero cuando es un documento o su presencia oficialmente, es la voz del país. Por eso el privilegio que tenemos nosotros de ser embajadores de Cristo. El honor del país de un embajador está en manos del embajador. Por eso se juzga a su país, se escuchan sus palabras, se observan las acciones y se dice, ¿eso es lo que dice? Hace tal o cual es el país. Lo que diga o haga, tal es el país. Es la imagen, es la proyección. El embajador cuando actúa no actúa solo como agente, sino como representante de su gobierno. Así tenemos el privilegio más honroso del cristiano y su responsabilidad más sobrecogedora. El honor de Cristo y de su iglesia están en nuestras manos. Con sus palabras y con nuestras acciones puede ser que se estime o desestime a la iglesia, al Señor y su mensaje. Tenemos que fijarnos en el mensaje de Pablo, reconciliados con Dios. Hermanos, esto es interesante observarlo. El mundo debería reconciliarse con Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el que toma la iniciativa de reconciliarnos es Dios. Porque Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Él toma la iniciativa de la reconciliación. Es imposible que el hombre tenga condiciones para reconciliarse con Dios. La palabra religión es esa, es decir, la intención de religarse con Dios. Por eso es infructuoso el esfuerzo humano de practicar una religión para relacionarse con Dios o alcanzar a Dios en comunión con Él. Solamente de parte de Dios viene
el mensaje de reconciliación. Pablo le suplica que no acepten el ofrecimiento de la gracia de Dios sin sentido, sino por el contrario, pensemos en términos humanos, supongamos que un padre y una madre se sacrifican y trabajan para darle a su hijo lo mejor. Alimentación, estudios primarios, secundarios y hasta universitarios, le pagan toda su carrera. Sin embargo, han sabido de jóvenes que han pasado años y años fingiendo que están en la universidad y no han avanzado nada, han dado pocas materias, las más sencillas, y habiéndolas repetido varias veces, se la dieron hasta por aprobada porque no era muy importante para su carrera. Si sus padres se enteran de eso, qué dolor profundo haber confiado en ese hijo, que era el orgullo de sus padres, en que lo que el padre no pudo llegar, a la madre no pudieron hacer, pero sí trabajaron con sus cuerpos duramente para pagar sus estudios, el hijo no supo aprovechar, por falta de interés y falta de voluntad, porque no consideró el amor con que sus padres obraron para él. Esto es lo que quebranta el corazón de los padres. Cuando Dios le da a la humanidad toda su gracia y la humanidad la pisotea para seguir su propio camino equivocado, buscando la gracia que podía haber renovado y recreado sus vidas, una vez más Cristo es crucificado y quebrado el corazón de Dios. Hermanos, está en nosotros hacer atractiva la cruz de Cristo, en el sentido de que tenga su efecto como Dios lo programó, que hable a la gente de su amor, pero también de la realidad de su pecado, de la necesidad de un arrepentimiento. Como hizo pródigo, el reconocimiento que se ha pecado contra el cielo y contra Dios, y de aquel malhechor, que no es digno de lo que va a pedirle, pero Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La verdadera forma de acercarnos a Cristo como nuestro Salvador. Dios bendiga nuestra vida y nuestro testimonio de cada día. Amén.